compañeros, buen día. Mi nombre es Camilo Andrés Morales Ortiz y a continuación daré cuenta de la actividad propuesta desde el curso de Delitos Informáticos dentro del programa de investigación criminal adscrito a la Universidad de Medellín en convenio con la Fundación Universitaria Católica del Norte. Para empezar, se dirá que la defensa de Troya es una alegoría a la epopeya griega denominada la Ilíada, elaborada por Homero. En esta obra se narran los acontecimientos de la guerra de Troya, donde se enfrentaron los griegos y los troyanos. En resumen, Troya fue una antigua ciudad anatolia caracterizada por su poder defensivo, pues el poblado estaba rodeado de una fuerte muralla, misma que aseguraba la victoria de los troyanos ante cualquier intento de invasión que se produjera, en la medida en que su momento era inexpugnable físicamente. Militarmente no era posible entrar a Troya. Ante eso floreció el ingenio de Odiseo, un griego caracterizado por su habilidad intelectual, quien urdió un plan para ingresar a las murallas sin que las mismas fueran dañadas ni que tampoco representara bajas para los griegos. Esto se conoce históricamente como el caballo de Troya. Dicho objeto construido en madera representaba la rendición de los griegos ante su imposibilidad de entrar a Troya y a su vez también significaba una alabanza ególatra respecto a la creación de los troyanos, es decir, respecto a su muralla. Dicho caballo fue ingresado a Troya como un objeto que representaba lo antes mencionado. No obstante, dentro del mismo varios soldados griegos se alojaron y fueron quienes abrieron las murallas para que todo el ejército griego invadiera la ciudad de Troya. Para ese momento los medios tecnológicos disponibles permitieron dicha operación. En la actualidad, un caballo de Troya se utiliza en informática para conseguir información privada de una persona sin que ésta tenga conocimiento sobre esto, pero con la aquiescencia de la misma. Esto en definitiva muestra cómo se utilizan los desarrollos tecnológicos para el engaño, tal como sucedió en la guerra de Troya. No solamente le sucede a esta persona, sino también a organizaciones. En la actualidad, los delitos informáticos se han convertido en un problema social, jurídico y económico. Según el diario El País de España, en 2011 fueron denunciadas en dicho país 2175 estafas por Internet o sistemas informáticos. 8 años después, esta cifra se había elevado a 88.859 denuncias, con un incremento especial llamativo en los últimos 12 meses, en los que creció en un 46.8% respecto a los años anteriores. Esto en España se convirtió en el delito más común, por encima del tráfico de drogas, los robos o la violencia intrafamiliar, hasta suponer que el 4% de las 2.1 millones de infracciones penales que se registraron en 2018 en España obedecen a delitos informáticos. De hecho, su aumento ha conseguido que las cifras de criminalidad establecidas o con ligeros repuntes de los últimos años se hayan aumentado en más de 4 puntos en el último año. También es importante esta estadística que ofrece el diario El País en España, porque desde el año 2011 hasta el año 2019 se realiza pues un seguimiento a todos estos denuncias realizadas o relacionadas con delitos informáticos, y destaca que, por ejemplo, comparando el año 2011 con el año 2018, por ejemplo, en el año 2011 las víctimas eran más hombres que mujeres. En los hombres representaban un 65.2% comparado con un 34.7%. Pero si se compara con el año 2018, en hombres esa cifra incrementó, disminuyó, siendo un 53%, y la de las mujeres incrementó a un 46.7%. A su vez también muestra una gráfica relacionada con las edades de las víctimas. Para el año 2011 las víctimas oscilaban más entre los 41 y 50 años, y 51 y 51 y 65 años. Ya para el 2018 ya las víctimas también oscilan entre los 18 a 40 años aproximadamente.
En el libro denominado El arte del engaño de Kevin Mintic, señala que el Instituto de Seguridad, en su informe de 2001 sobre delitos informáticos, informó que el 85% de las organizaciones encuestadas respondieron que habían detectado problemas en su seguridad informática. Igualmente, fue asombroso el número de organizaciones que informaron que experimentaron pérdidas financieras debido a las violaciones de sus equipos. Eso fue un 64%. Un ataque informático consiste en aprovechar alguna debilidad o falla en el sistema, en el hardware, incluso en las personas que forman parte de un ambiente informático, a fin de obtener un beneficio, por lo general de índole económico, causando un efecto negativo en la seguridad del sistema o en la seguridad de la persona, que luego repercute directamente en los activos de la organización o del individuo. El atacante intenta explotar las vulnerabilidades de un sistema o de una red para encontrar una o más debilidades en alguno de los tres componentes de la seguridad, las cuales son confidencialidad, que consiste en el acceso a información sensible como contraseñas u otro tipo de información; integridad, que consiste en interceptar información y realizar cambios; disponibilidad, que es no disponer del acceso a la información. En la actualidad, los delitos informáticos son perpetrados mediante ingeniería social o código o también mediante códigos maliciosos. Pero aquí puntualmente me centraré en estos malware, porque constituyen una de las principales amenazas de seguridad para cualquier institución u organización. Aunque parezca un tema trivial, suele ser motivo de importantes pérdidas económicas. Esta amenaza se refiere a programas que causan algún tipo de daño o anomalía en el sistema informático. Dentro de esa categoría se incluyen los programas troyanos, gusanos, virus informáticos, spyware, keylogger, entre otros. Actualmente casi el 80% de los ataques informáticos son llevados a cabo por códigos maliciosos que se realizan a través de troyanos. Este tipo de malware ingresa a un sistema de manera completamente subterfugia, es decir, oculta, activando una carga dañina denominada payload, que despliega las instrucciones maliciosas. La carga dañina que incorporan los troyanos puede ser cualquier cosa, desde instrucciones diseñadas para destruir algún sector del disco rígido, por lo general, o eliminar archivos, registrar pulsaciones que se escriben a través del teclado, monitorear el tráfico de la red, entre otras muchas actividades. Precisamente la defensa de Troya consiste en minimizar el impacto negativo provocado por ataques, por lo cual existen procedimientos y mejores prácticas que facilitan la lucha contra las actividades delictivas y reducen notablemente el campo de acción de los atacantes. Uno de los pasos más importantes en seguridad es la educación, comprender cuáles son las debilidades más comunes que pueden ser aprovechadas y cuáles son sus riesgos asociados. Permitirá conocer de qué manera se ataca un sistema informático, ayudando a identificar las debilidades y riesgos para luego desplegar la manera más inteligente para que se realice una seguridad más efectiva. El factor humano es el verdadero eslabón débil de la seguridad, porque a diferencia de los componentes tecnológicos, son el único elemento dentro de un entorno seguro con la capacidad de decidir si rompe o no rompe las reglas establecidas en las políticas de seguridad de la información, ya sea por ignorancia, negligencia o coacción. Pueden permitir a un atacante tener acceso no autorizado, quien de esta manera podrá eludir los complejos esquemas y tecnologías de seguridad que se hayan implementado en la organización, o los que una persona así del común pues pueda tener en sus diferentes equipos. Esto a nivel pues, personal. Ya en el ámbito organizacional, una de las mejores soluciones para la defensa de Troya es hacer monitoreos a través de programas de keylogger, que pueda ser por hardware o software, mecanismos que impidan la instalación de programas por parte del personal, estricta configuración del principio de privilegios mínimos, deshabilitación de puertos USB y prohibición del uso de dispositivos de almacenamiento extraíbles para evitar la fuga de información y entrada de otras amenazas como malware. Bueno, ya son muchos los casos relacionados con delitos informáticos que se han dado pues, a nivel mundial. Eh, yo quiero destacar uno que sucedió en España, que es reciente, es de junio de este año,
donde la Guardia Civil Española capturó al mayor ciberestafador de España cuando preparaba un golpe de 1 millón de euros. ¿En qué manejaba esta persona? Esta persona realizaba ofertas por redes sociales, por ejemplo Facebook, más que todo Facebook, donde lanzaba promociones de equipos tecnológicos, de herramientas, con, con muy buenos descuentos. Entonces la víctima abría ese link y lo llevaba a una página espejo muy similar a la de, supongamos, Amazon. Entonces la víctima ingresaba pues allí los datos y hacía la compra, lo cual era una compra ficticia. Y esta compra, ese dinero era girado a cuentas de personas que esta persona tenía relacionadas dentro de su red. Estas personas, pues en el argot popular, se hacen llamar mulas, las cuales prestan sus cuentas personales para que se les hagan transferencias. Y aparte, pues se les realiza la transferencia y estas dentro de la red, pues envían el dinero que se les ha transferido, lo envían pues a otra cuenta en otro país. Entonces destaco mucho este caso porque pues es algo muy cotidiano relacionado con compras por internet. Muchos de los delincuentes, de la delincuencia actual, pues está volcando hacia el tema de los delitos informáticos porque genera grandes rentabilidades. Por ejemplo, esta persona en un mes, el que fue capturado en España, en un mes eh, podía tener en su podía tener aproximadamente 300.000 euros en un solo mes, solamente con esta modalidad. Y cuando la autoridad española lo capturó, estaba preparando una estrategia para el Viernes Negro, que es donde se caracterizan pues por las compras con grandes descuentos. Entonces muchos de los delincuentes están buscando hacia esa forma de delincuencia porque no compromete tanto la integridad física del atacante y genera grandes beneficios económicos y es muy difícil detectarlo y todo obedece pues a que ya sea muy repetitiva la conducta. Por ejemplo, esta persona ya lleva alrededor de 2 años con el mismo comportamiento y ya había recibido pues muchas denuncias. Entonces ya las autoridades españolas ya llevan aproximadamente 2 años haciendo el seguimiento de esta persona. Adicionalmente, los delitos informáticos en muchos países pues tienen muy penas irrisorias, pues penas que si las comparamos con otros delitos son pues insignificantes. Otra característica de los delitos informáticos es que son transnacionales, o sea, se realizan en diferentes partes del mundo, en diferentes países. Y hay muchos países pues que no cooperan con Interpol, o sea, no están dentro del marco de la Policía Internacional, lo cual hace pues que la persecución del delito informático sea más compleja. Entonces, por ejemplo, en este caso del estafador capturado en España, eh, fue más que todo una actividad pues, investigativa que realizó la policía a través pues, de las huellas que él iba dejando pues, en sus diferentes estadios criminales. Pero en definitiva, las víctimas, por no tener una adecuadas pautas para el manejo de sus compras, pues fueron engañadas. Es decir, como se dijo anteriormente, la defensa de Troya radica principalmente en la educación que se tenga sobre las nuevas tecnologías. Muchas gracias por todo y les deseo un feliz día. Hasta luego.